cómo se movilizan en general los votantes, y después vamos a los votantes pobres, es con incentivos, ¿no? Y esos Ujú. incentivos pueden ser ideológicos o no ideológicos. Ideológicos quiere decir con ciertas políticas públicas, ciertas cosas que es muy importante para los votantes y por eso deciden apoyar a un candidato, o puede ser por ciertos incentivos que benefician a ese candidato o a su comunidad, digamos, menos impuestos o un beneficio material. En general, cuando nos enfocamos en los votantes pobres, una de las cosas que observamos, particularmente en las democracias del sur, y si quieres las democracias de América Latina, es lo que muchos llaman incentivos selectivos, que quiere decir recursos, ¿no? Digamos, clientelismo. O sea, se les ofrece algo a cambio de su voto, y ese algo en general es algo material. Y en general cuando hablamos, los consensos en este momento de la literatura, después de mucha investigación, es que una forma efectiva de movilizar a los votantes pobres, no quiero decir que es la única, pero una de las formas muy efectivas es ofrecerles recursos, y esos recursos son en general desde una bolsa de comida, depende del contexto, ¿no? Una bolsa de comida puede ser una beca o un programa social a empleo público, ¿no? Digamos, esos son los tres tipos de recursos que uno tiene desde el Estado en general para movilizar a los votantes pobres. Y la idea ahí es un intercambio, un quid pro quo, ¿no? Yo te doy, yo te ofrezco, o te voy a dar un empleo público, te voy a dar este programa social, o te voy a dar esta mercadería a cambio de tu voto. Y ahí hay diferentes variaciones en cómo funciona esto y por qué funciona, ¿no? Porque una de las cosas que vemos es, esto no es un contrato. Uno cuando alquila algo decís, bueno, te voy a ofrecer esta casa con estas cosas y vos firmás y así sabemos que va a funcionar. Como este es un intercambio ilegal, no existe la idea del compromiso, de por qué funciona eso, a lo que tenemos que explicar, no podemos darlo por hecho, no hay un contrato clientelar. No existe escrito, digamos, pero sabemos que funciona y tiene que ver con la alternancia en el tiempo y las necesidades. Pero una forma efectiva de movilizar a los votantes es utilizar el clientelismo, que es un intercambio de bienes a cambio de apoyo electoral. Son los intermediarios. Ahora, digamos, mi libro creo que ya tiene más de, no sé, 7 años más o menos. Cuando empezábamos a estudiar esto, el clientelismo, había como un jefe político y los votantes y no había nada en el medio. Y una de las grandes contribuciones que yo creo que hizo mi libro, con otros en la literatura, y ahora es el rol más que todo el mundo estudia, son los brokers, ¿no? Los intermediarios, que tienen que ver con el candidato, alguien que conoce el barrio y la gente misma de esos votantes pobres, ¿no? Y cuando uno tiene a alguien en el medio, tiene que explicar, es como una cuestión imbrincada, ¿no? Porque el intermediario tiene relación con el jefe político y tiene relación con los votantes. Y esas relaciones son distintas, ¿no? El intermediario representa al candidato político en los barrios, pero a la vez es parte de las demandas hacia el candidato de ese barrio. Entonces, tienen distintas racionalidades. Y cuando uno introduce un intermediario, hay varios problemas que aparecen. Uno es cuál es el rol del intermediario. ¿Es el intermediario representante de los votantes absolutos? O sea, los votantes dicen queremos esto, entonces el intermediario va y se acerca al candidato y dice mis votantes quieren esto, entonces el partidario, o sea, esa es la representación más pura. Pero la idea es, eso es siempre lo que pasa, o el intermediario a veces no representa a su comunidad de la mejor forma posible, representa mejor al jefe político y dice, tienen que hacer esta cosa, ¿no? Digamos, lleva cosas de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, y qué onda el intermediario él mismo o ella misma, digamos, la idea de cobrar comisiones, ¿no? Muchas de las cosas, uno de los problemas centrales de mi libro, que es un problema de economía muy fundamental, es el problema de el actor de los principales, ¿no? Cuando uno tiene un negocio que va creciendo cada vez más, contrata gente como managers para manejar eso, pero a la vez, ¿cómo haces para que esa persona siga trabajando tan bien y te represente de la mejor forma posible sin robarte un poco a vos, ¿no? Si es tan exitosa y tan buena, va a querer ser jefe en un momento. Entonces, mi libro lidia mucho con este rol de los intermediarios. Y una de las cosas que sí encuentro, que es lo más interesante para mí, es variación en los intermediarios. Tenés intermediarios que
son muy idealistas y no quieren usar el clientelismo, tenés intermediarios que son muy pragmáticos y usan el clientelismo, y tenés intermediarios tomando decisiones en contextos distintos. Y ahí el rol de la información tiene un rol esencial, ¿no? Vos tenés comunidades que son, tenés, suponer, dos comunidades del mismo tipo de intermediario. El jefe político no sabe cuál es cómo le va a ir en el barrio A, suponer, el barrio A y barrio B. Tenés un barrio A que va a votar al candidato Fernández porque le encanta, sin que el intermediario les dé nada. Pero entonces el intermediario puede ir y decirle, che, si no me das empleo público para mi gente, no van a votarte. Y entonces el otro agarra y le va a dar cosas, ¿entendés? Porque quiere el apoyo. Entonces, una de las cosas con las que juegan los intermediarios constantemente es la simetría en la información. De los dos lados, de los votantes que no saben lo que está diciendo el candidato y del candidato con los votantes. ¿Y qué es lo que hace ese intermedio con las asimetrías de información? Depende de su propia ideología. Hay gente que va a dar todo y hay gente que va a dar nada, y hay gente que va a dar casi todo y quedarse con comisiones, ¿no? Un poquito para ellos mismos. Y mi sistema de incentivos perversos, que fue algo hiper interesante, bueno, bastante interesante para mí, una de las preguntas que yo siempre, cuando hice trabajo de campo, muchísimo trabajo de campo, un año inmersa en estas comunidades y todo, y una de las cosas que era muy fácil de observar, que no era algo que existía en la literatura, ¿no? En la literatura estaba esta presunción de que eran todos que todos usaban el clientelismo. Y cuando hice una encuesta, que hice una encuesta bastante grande de intermediarios políticos, más de 136 en distintos lugares para tener representatividad, una de las cosas que observaba que no era verdad, que un montón de ellos, sabiendo que el clientelismo funcionaba, decidían no usarlo, que son los candidatos que yo llamo suicidas. Suicidas porque decían, yo sé que no usar clientelismo político en este contexto es un suicidio, pero no creo que sea eso lo que yo tengo que hacer para mi comunidad, ¿no? Y sabían que yo los llamo suicidas porque ellos decían, estoy haciendo suicidio político, porque la misma gente decía, yo te quiero a vos, pero vos no me podés dar nada, entonces lo voy a votar a Carlos, porque él sí me va a dar algo, ¿no? Entonces, pero lo que yo termino observando es que son los pragmáticos que después se transforman en lo que yo llamo los candidatos mercenarios, porque empiezan a trabajar con el que les dé más, que son los que siguen subiendo. Entonces, no es que, lo que es importante de la lógica de incentivos perversos es, no es que todos los intermediarios políticos son clientelares o mercenarios, sino que los únicos que logran ascender y seguir siendo respaldados por el partido político y logran tener una carrera política son los que usan clientelismo. Hay casi tanta gente que no decide usar clientelismo, pero son esos todos los que pierden. Esto es muy, déjame hacer usar un caso que tal vez sea más fácil para la gente. Tiene mucho que ver con la policía, ¿no? No es que todos los policías sean corruptos, es que si vos sos policía y no decidís utilizar una corrupción, vas a quedarte en el tráfico. O sea, no seguís siendo un policía que hace etiquetes de tráfico, de multas, no vas a llegar a ser comisario o subgeneral, ¿no? Porque el sistema solo respalda a la gente que utiliza este clientelismo. Entonces, la lógica de incentivos perversos para mí explicaba esta idea que si vos querés tener una carrera política, la única forma de hacerlo es usar clientelismo. Y este delirio que uno siempre observa, que es decir, yo tengo que usar clientelismo para llegar y una vez que llegue voy a cambiar el sistema. Esa es siempre la justificación que te daban los candidatos, decir, yo tengo que hacer esto porque si no, no logro ser elegido, pero una vez que sea elegido voy a hacer que nadie más use clientelismo. Y obviamente, una vez que son elegidos tienen deudas que pagar, tienen votantes que los siguen nada más porque les están dando bienes, no hay una identificación ideológica u otra cosa. Entonces cuando vos decís no te voy a dar más bienes, no son reelegidos. Entonces es como una trampa en ese sentido, es un círculo vicioso. Todos los partidos usan el clientelismo político. No hay, y eso es algo hiper interesante de observar o sea, observamos partidos más identificados, si querés,
con la derecha, con el liberalismo, que no usan tanto, pero no es porque no lo usan por una cuestión ideológica, no lo usan porque no tienen esos votantes, no tienen inversión en esos lugares, pero ni bien empiezan a tener inversión, es algo que funciona. Entonces, las elecciones todavía se ganan acumulando votos, entonces todo lo que te logre acumular mayor cantidad de votos es efectivo. Y ahí la acumulación de votos, la única razón, y es una buena pregunta en el sentido de decir, hay una ideología que diría esto no lo tenés que utilizar. Sí, es verdad, pero cuando empezás a hilar abajo y ver a todos, todos la están utilizando porque todos sienten que eso es algo que sienten, no, saben, efectivamente, no es un sentimiento, es una evidencia empírica que esto funciona. Entonces yo no veo variación en el uso del clientelismo político en términos de partidos políticos. Sí hay partidos que tienen mucha más inversión, entonces parecerían usarlo más, pero cuando empezás a ver si hay otro tipo de candidatos que son anticlientelares, la pregunta es, la forma en que yo testeo esto es decir, si vos no tenés recursos, obvio que eso es anticlientelismo, porque decís, no voy a usar esto. La pregunta es si tenés recursos para usar clientelismo, decidís no usarlo por una cuestión ideológica, y cuando yo veo eso, veo que hay muy pocos que deciden no usarlo. Entonces no veo partidismo. Y algo muy interesante, porque ahora hay como, es un auge en la literatura comparada el tema del clientelismo, y una de las cosas que yo observo que es fascinante para mí, que tiene que ver con, el clientelismo es una forma de hacer política que o sea, Scott cuando escribía en 1965 acerca de esto, no es ideológica. Después la forma performativa, como que decías de Augello, ¿no? La forma en que vos das puede tener toda una performance más peronista, más fujimorista, más PT, pero digo, la estrategia de dar algo a cambio de otra cosa es más vieja de la antigua Grecia, o sea, no es algo novedoso. Y lo observamos cuando vemos estudios de clientelismo en el sudeste asiático, cuando observamos estudios de clientelismo en India, que es uno de los polos. Es exactamente, si yo te doy una lectura de una villa urbana en India, sin decirte esto es India, y sin mencionar cosas de casta, o sin mencionar cosas muy específicas del contexto, no hay forma en que vos sepas que eso es India, o algún lugar que Brasil. O sea, no hay forma de identificar alguna similitud muy igual en la forma en que operan las maquinarias políticas que nos permite sugerir que no es ideológica. La performance sí es más ideológica, pero el intercambio y cómo funciona, no. Ya que es un contexto latinoamericano, es como el fútbol. El fútbol, o sea, el juego es el juego, no es que los hindúes juegan distinto que los argentinos y las elecciones se ganan haciendo goles. Cuantos más goles haces, después podemos empezar a discutir cuán lindo es el juego, pero acá se ganan con votos, acá en la India, en Brasil, en todos lados las elecciones son hacer goles y es ganar votos, y eso funciona, funciona en todos lados. Estupendo, Mariela. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los argumentos de este libro y las reflexiones en perspectiva comparada. Gracias, hasta la próxima.